Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos. Vivimos en un mundo que nos ha contado una y otra vez la misma historia. La del gen egoísta, la del lobo feroz del mercado, la de que el éxito es una pirámide donde solo uno llega a la cima. Nos han vendido que la competencia es la única ley. Y cuando miramos a nuestras instituciones, a los gobiernos que deberían velar por el bien común, a menudo vemos disfunciones, parálisis o directamente abandono. Pero, ¿y si te dijera que el silencio bajo nuestros pies, dentro de nuestras propias células, se están librando una batalla contra esa idea y que hay un modelo económico, social y humano que no solo ha sobrevivido a la indiferencia de los poderosos, sino que está renaciendo con más fuerza que nunca? Hoy vamos a hablar de cooperativismo, pero no de la forma en la que te imaginas. Comencemos hablando como una fuerza de la naturaleza. Y para entenderlo, vamos a empezar por un viaje alucinante al origen de la vida compleja. Hace miles de millones de años, la Tierra era un lugar hostil. Nuestros antepasados eran organismos unicelulares simples, bacterias que flotaban en el caldo primitivo. Y según la teoría de la endosimbiosis serial propuesta por la brillante Lynn Margulis, la clave para dar el siguiente gran salto evolutivo no fue una guerra, sino un pacto. Imagina una bacteria grande, un poco torpe, que luchaba por obtener energía. De repente engulle a una bacteria más pequeña, pero en lugar de digerirla, la retiene. Esa bacteria pequeña era una experta en convertir la energía en algo utilizable. Con el tiempo, esa relación se volvió simbiótica. La bacteria grande le daba refugio y protección y la pequeña le daba energía extra. Dejaron de ser dos para ser uno. Esa pequeña bacteria se convirtió en lo que hoy conocemos como mitocondria, la central energética de nuestras células. Ese fue el primer y más exitoso ejemplo de cooperativismo en la historia de la vida. No sobrevivió el más fuerte en el sentido agresivo de la palabra, sobrevivió el que supo colaborar, el que integró a otros a ser más resilientes. La vida compleja, los hongos, las plantas, los animales y nosotros mismos somos el resultado de un acto de cooperación primordial. Somos literalmente un conjunto de antiguos organismos que decidieron trabajar juntos. Y esta lección de la naturaleza, esta estrategia de resiliencia, es la misma que late en el corazón del cooperativismo. El cooperativismo moderno nace precisamente de la necesidad. Nace en la Inglaterra de la Revolución Industrial, cuando los trabajadores explotados y sin derechos se unieron para poder comprar alimentos a precios justos. Nace en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y de la mano de inmigrantes que, al no encontrar en el Estado ni en el mercado una mano amiga, crearon sus propias cooperativas de vivienda, consumo y crédito. Y aquí está el punto crucial. El cooperativismo ha demostrado una y otra vez ser una herramienta de resiliencia frente a la disfunción institucional. Cuando el Estado no fomenta su desarrollo, cuando las leyes son ambiguas o directamente hostiles, cuando los bancos tradicionales cierran las puertas, ¿qué hace el movimiento cooperativo? Lo que hizo la bacteria primitiva: se asocia, crea sus propias reglas, su propio acceso al crédito a través de bancos cooperativos, de cooperativas de ahorro y préstamo, sus propias redes de comercialización. No es que el cooperativismo busque la marginalidad, al contrario, busca un lugar en la mesa, pero su grandeza es que, si lo apartan de la mesa, es capaz de construir su propia mesa con sus propias patas y sillas y ahí invitar a otros. Esa capacidad de resistencia, de no desaparecer a pesar de la falta de aire institucional, es su mitocondria social, esa fuerza interna que le permite generar energía en un ambiente hostil. Han sobrevivido a dictaduras que las veían con sospecha, a crisis económicas
que barrieron con empresas tradicionales. Y lo más difícil, a la indiferencia. ¿Han luchado por sobrevivir? Sí. Pero de esa lucha, como veremos ahora, está surgiendo algo nuevo, algo poderoso. Porque lo que estamos viendo en el siglo XXI no es una simple resistencia, es un renacimiento impulsado por las mismas crisis y contradicciones que parecían destinadas a sepultar al cooperativismo. En un mundo de plataformas digitales que precarizan el trabajo, surgen las plataformas cooperativas, cooperativismo de plataformas, donde los repartidores y conductores son dueños de la app. Frente a la especulación inmobiliaria, renacen con fuerza las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Ante la concentración de la información florecen medios de comunicación cooperativos. ¿Y por qué ahora? Porque la gente está redescubriendo lo que la endosimbiosis nos enseñó hace eones, que la colaboración no es una opción idealista, es además la estrategia de supervivencia más eficaz. Hoy el valor del cooperativismo ya no es solo paliativo, como nació para cubrir necesidades urgentes, no, ahora es un valor propositivo. Propone un modelo de desarrollo económico que es por definición resiliente, porque el riesgo se comparte. Democrático, porque no depende de un dueño iluminado, sino de la inteligencia colectiva. Con arraigo, porque echa raíces en la comunidad y no se deslocaliza al primer cambio de viento. El factor endosimbiótico aquí es clave. Así como la mitocondria se convirtió en el motor de la célula, los principios cooperativos, la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, se están convirtiendo en el motor de una nueva economía que busca ser más justa y sostenible. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos instituciones gubernamentales que fallan, que no entienden lo que directamente también obstaculizan el camino, bueno, pues es fácil caer en el desánimo. Pero la naturaleza y la historia nos ofrecen una lección distinta. Nos recuerdan que el cambio no siempre viene de arriba, a veces viene de adentro, de la capacidad de 2, 10, 100 o 1000 personas para decir, vamos a construir juntos lo que nadie más nos quiere dar. El cooperativismo no es una reliquia del pasado, es una tecnología social de vanguardia, perfeccionada durante millones de años, desde la primera mitocondria hasta la última cooperativa de trabajo fundada ayer o refundada, como acaba de suceder en Cruz Azul con la recuperación de su planta cementera en Tula de Allende. Es la prueba viviente de que para florecer, incluso en el terreno más árido, no necesitas ser el más fuerte, necesitas ser el que mejor colabora. Porque al final, como bien saben nuestras células, cuando colaboramos, no solo sobrevivimos, evolucionamos. Pero yo no quiero entretenerlos más con mis reflexiones, sino invitar esta noche a que conozcan todas y todos ustedes a las personalidades que nos acompañan. En primer término, quiero presentarles a nuestro querido amigo Rafael Martínez Ponce. Él es un destacado líder en el sector cooperativo mexicano e internacional. Es egresado de la Universidad de Guanajuato en Comercio Internacional. Ha ocupado cargos importantes como presidente de la Alianza Cooperativista Nacional Alcona, que busca promover el desarrollo del sector cooperativo en México. Es además consejero del Consejo Superior Cooperativo de México, COSUCOP. Representa los intereses del sector cooperativo en todo el país. Presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Organizaciones de Trabajadores, COLACOT. Lidera la integración y cooperación entre organizaciones de trabajadores en América Latina, con sede en Porto Alegre, Brasil. Es conferencista en diversas universidades y ha impartido charlas en instituciones como la Universidad de Porto Alegre, la Universidad Pública de Río de Janeiro, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad de Guanajuato
y la Universidad de Chile. Su trabajo se enfoca en promover la economía social y el desarrollo de las cooperativas en México y América Latina. Querido Rafael, me da mucho gusto recibirte esta noche aquí en Cuarta República, que ha sido un espacio que se abrió desde hace algún tiempo cercano para poder reflexionar sobre el sector cooperativo, sobre los desafíos y sobre la lucha que tú has emprendido también de manera muy consistente, íntegra y por demás desafiante. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Muy agradecido por la invitación y también con este intro que diste, todavía me siento más comprometido y optimista por lo que aquí en el programa vamos a comentar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias y aprenderemos mucho de ti esta noche, estoy muy seguro de ello. También es una oportunidad fundamental de conocer el modelo del tercer sector de la economía, el modelo cooperativista. Muchos de ustedes, como en mi caso, hemos destapado un Boeing desde las cooperativas escolares, que también ese es un modelo que fue muy vinculado con nuestras infancias. Hacíamos reventar los triangulitos de Boeing con un poco de aire en los recreos y nos llenaba de alegría siempre destapar este refresco mexicano que, como sabemos y por lo que vemos en mi caso, pues me tocó todavía la transición entre sociedad anónima, un periodo de huelga donde no nos surtieron Boeings y después, naturalmente, una sociedad cooperativa. Pero lo mismo, muchas personas como ustedes han recurrido a las cooperativas que están hechas para los ahorradores y para obtener préstamos, las cajas populares, que son fundamentales porque, como decía la exposición, y espero que esa parte que fue censurada y que tenemos que repetir en algún otro momento, pues los bancos se cierran para las necesidades de la gente. Los bancos no están hechos para la dinámica popular. Es por ello que las cooperativas de ahorro y préstamo, pues muchas de ustedes han acudido a ellas para no caer en la usura, para no perder sus prendas en las casas de empréstito, que también han crecido en el país como si fuera un cáncer por cuestiones económicas del neoliberalismo, donde siempre se ha dicho que los bienes sirven para solventar los males, pero las cajas populares son, digamos que, contrarias a la doctrina de la pérdida de propiedad, de bienes de las personas y contribuyen indefectiblemente también para el desarrollo económico de los lugares. ¿O cuántos de ustedes han requerido pues construir un cuarto para su familia o que los gobiernos estatales, municipales o el gobierno federal realice obras importantes para el beneficio de todos y utiliza el cemento de la cooperativa La Cruz Azul, que es la cooperativa más grande de América Latina y que justamente acaba de recobrar su planta cementera en Tula de Allende después de 5 años de secuestro y está llamando a un ejercicio de conciliación del cual tendremos que reflexionar. Así es que mientras avanzamos con nuestro programa, pues quisiera yo saludarlas a todas y todos ustedes esta noche. Va a ser un poco larga la lista porque han llegado con mucho cariño a este programa. Les agradecemos mucho su presencia y gradualmente iremos compartiendo los mensajes que muy amablemente nos envían a través de nuestras redes sociales. Ahora estamos en Facebook, estamos en YouTube y naturalmente también estamos en la red X. Así es que a todas las personas desde donde nos quieran enviar un mensaje, pues los vamos a tener muy en cuenta. Saben que las condiciones son mínimas, es el respeto, básicamente. Así es que vamos a empezar nuestro trabajo de reflexión. Y yo quisiera que de manera, pues, digamos, académica, pero más bien didáctica, nuestro amigo Rafael Martínez nos lleve a conocer qué significan las cooperativas, cómo es posible que en México haya sociedades cooperativas y desde hace cuánto tiempo tenemos a las sociedades cooperativas en México, sabiendo que él es un representante
de la Alianza Cooperativista Nacional, también participa a nivel internacional y también es consejero del Consejo Superior del Cooperativismo. Rafael Martínez, bienvenido, Rafa. También te decimos Rafa de cariño, porque te apreciamos mucho, sabemos de tu gran lucha. Ilústranos, por favor. No, gracias, muy amable, Daniel. Y mira que te comentaba en días anteriores que la historia del movimiento cooperativista es fascinante porque tiene cuestiones muy particulares en nuestro país, ya que pues viene confeccionado con una herencia ancestral que es incluso antes de la misma colonización, con la llegada de los españoles, pues ya se vivía en estas tierras movimientos solidarios precisamente de los pueblos originarios. Déjame decirte que normalmente en la historia del cooperativismo la mayoría hacemos una referencia al movimiento que encabezó el padre Pedro Manuel y también nuestro mentor en Alcona, Luisito Ugalde, que fueron padres que abrazaron la teología de la liberación y que precisamente preparándose en Desjardins, allá en Canadá, trajeron el movimiento de cajas populares a nuestro país. Pero la sorpresa es que mucho antes en nuestro país hay una historia fascinante que, si me permites, quisiera de una manera muy sintetizada explicarte. Fue curioso que hace unos meses estuvimos explorando todas estas experiencias ricas de nuestros pueblos. Y te puedo decir que, por ejemplo, encontramos información muy valiosa desde, por ejemplo, 1537, ya en plena la colonización, y donde personajes como el Tatabasco, como se le conoció, iniciaron en estas tierras, todavía era colonia, iniciaron todo un proceso de artes y oficios que llamaron pues una especie de gremios donde la intención era dignificar el trabajo y obviamente preparar a la gente que fuera dueña de su trabajo y que eso le diera para sostenerse. Tatabasco, sobre todo en las tierras purépechas, allá en Michoacán, desarrolló por zonas una especie de actividad económica clave, como por ejemplo en Santa Clara del Cobre, precisamente el cobre, o las guitarras de Paracho, y así te voy diciendo, para no extenderme mucho, que fue creando una serie de gremios donde generaba el conocimiento y la especialización de este tipo de actividades, que además cabe señalarlo históricamente, se consideraban todos los trabajos que se hacían, que trabajaban con las manos, se consideraban trabajos viles. Esto era una manera precisamente ya de hacer una división de clases sociales desde entonces. Era la más simple, los que trabajaban con las manos y los que pues eran los dueños, los que trabajaban con la mente, que eran los nobles, por así decirlo. Y a través de los años, ya llegamos a 1600, 1700, y en particular en 1800, donde hay una especie de pensadores, sobre todo en el tema del movimiento más mutualista. Quiero señalar que estas experiencias que ahorita estoy comentando venían enriquecidas, pero por movimientos locales, donde ya había experiencias muy concretas como el trueque, la guelaguetza, usos y costumbres, por citar algunos, o las cuestiones de usos y costumbres de pueblos originarios, precisamente. Todo ello, pues ya era el inicio de una propuesta solidaria y de ayuda mutua que incluso fue previo a lo que fueron los movimientos europeos de los pioneros
en el caso del cooperativismo o el mutualismo. Y aquí se pueden contar experiencias muy ricas precisamente en eso, ya que, por ejemplo, te puedo decir que en 1839 ya aparecían aquí en estas tierras, posterior a lo que fue ya el proceso de independencia, se desarrollaron una especie, lo que se conocían en ese entonces como las sociedades de socorros mutuos. Te quiero decir que, por ejemplo, en 1839, en Orizaba, Veracruz, por ejemplo, ya existía una sociedad de socorros mutuos que tenía banco, que tenía prendaria, que tenía caja popular, y tenía una infinidad de servicios precisamente para los gremios, porque ya en esta etapa los grandes pensadores habían trabajado por dignificar el trabajo precisamente a través del reconocimiento de lo que se conoció como los gremios o las cofradías. Este punto es muy importante porque a la postre este concepto de cofradías o de gremios eran precisamente grupos de artesanos, ya que no existía el concepto como tal de obrero. Entonces, la dignificación se dio a través de esos gremios, de esas cofradías, y que, les reitero, la intención era precisamente juntar a los campesinos, a los artesanos, no bajo la concepción que tenemos hoy en día, eran los zapateros, los sastres, los herreros, etcétera, especializarlos, y a través de los gremios, estas sociedades de socorro mutuo, pues hacían compras en grupo, también se daban servicios de salud, de recreo, de educación, y esto funcionó durante los 1800 y evidentemente una de las cuestiones que se fue dando posterior fue sobre todo con la llegada de la Revolución Industrial, donde este gran mutualismo, esta gran estructura de sociedades de socorros mutuos, como se conocía en aquel entonces, pues fueron confrontadas por un movimiento de la Revolución Industrial y obviamente por un proceso como fue el Porfiriato, donde pues sabemos que fue una especie de la paz forzada, donde la intención era luchar con esos gremios y esas cofradías y traer ese trabajo, esa mano de obra, llevarla a las fábricas. Fue triste, pues, que las primeras confrontaciones que se daban a estos modelos exitosos, pues fue el tema de declarar el delito de vaguez, que no era otra cosa más que decir que los gremios y las cofradías que trabajaban en las grandes plazas, en las calles principales o incluso haciendo trabajos a domicilio, pues fuera delito. ¿Con la intención de qué? Pues de que abandonaran esos gremios y se sumaran a las grandes empresas, sobre todo textileras, que empezaban en nuestro país. Así fue como se daban esas primeras confrontaciones. Pero también es muy interesante que en la lucha de la revolución, en el proceso de la revolución, pues la mayoría de estos ideólogos tenían orientaciones precisamente de tipo de las sociedades de socorros mutuos, ya que este movimiento generó muchos pensadores, muchos ideólogos que incluso alimentaron a la revolución, al gobierno que fue postrevolucionario y que alimentó una infinidad de estructuras, como fue el caso ya del cooperativismo, a partir de que había obreros y entonces el mutualismo alimentó su ideología en los obreros para que a través del cooperativismo se mantuviera vigente en esto. Decirte que incluso estas pues costumbres y usos que estaban ya, incluso se transmitieron precisamente a los gobiernos mismos e incluso a la vida política. Llegó a haber el partido cooperatista, como se le conocía, y que en la etapa revolucionaria, prácticamente hasta Lázaro Cárdenas, pues hubo una corriente cooperatista, un movimiento donde había grandes ideólogos de la solidaridad y de la ayuda mutua.
Tristemente, pues con la cuestión de que el gobierno postrevolucionario requería legitimarse, y un Álvaro Obregón, un Plutarco Elías Calles, sobre todo, pues intentaban que se viera al gobierno ya como más cohesión desde la sociedad, pues lo que querían era evitar más caudillismo. Intentaron que desde el gobierno precisamente se diera esto. Entonces, muchas de las estructuras, como fue el Seguro Social, a la postre, pues fue parte de esos ideólogos que partían del mutualismo. Cabe señalar que pues durante todo este tiempo hubo en el país infinidad de sociedades de socorros mutuos o mutuales que todavía llegaron a existir hasta los años 70 y que eran de toda índole, porque abarcaban todas las actividades. Tenían seguros, protecciones, gastos médicos, dispensarios, salones de fiestas. Tenían obviamente sus propias escuelas primarias, secundarias, porque era importante la ideología a través de la educación. Tenían también sus, como te decía también, tenían las escuelas estas a partir de la ideología, y tenían sus propuestas de negocios, todo lo que los gremios trabajaban a través de esto, sus ventas de sus productos, el ahorro y el préstamo, como ya lo habíamos comentado, en fin, todas estas actividades ya existían en estas organizaciones, producto sobre todo de que había estado ausente un gobierno que provocara ese estado de bienestar. Finalmente te puedo comentar que en los años venideros, pues lo que se fue dando fue una fragmentación paulatina de todo eso que ya había ganado este movimiento social. Llegaron la ley del 38 con Lázaro Cárdenas y se le quitó el reconocimiento a las organizaciones sociales como las mismas cooperativas de que ellas no eran autosuficientes para poderse dar servicios financieros. También se les quitó el tema de las fianzas, de los seguros y fianzas. A la postre también con los años siguientes, pues se fue quitándole las escuelas. Muchas de estas escuelas se las fue llevando la iglesia, muchas de ellas, como en el caso de León, Guanajuato, se documentó que las escuelas quedaron en manos, por ejemplo, de los jesuitas, y así por lo general se fue desmembrando hasta llegar, te puedo decir, con los años 90, con el modelo neoliberal, que sobre todo pues perfeccionó el modelo individualista y que nos fue llevando precisamente a la destrucción de toda esta cultura que ya se manejaba en nuestro país, producto más de una conciencia propia en lugar de que fuera un movimiento importado. Aquí hay que reconocer que había una esencia muy importante de nuestros pueblos. El último golpe se puede dar, insisto, en estas cuestiones neoliberales, con el banderazo de salida, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, que terminó destruyendo el Banco Obrero Cooperativo, que era la banca de desarrollo social de todo el sector social. Posteriormente llegaron las ONG también, haciendo alusión a que abanderaban causas que ya en nuestro país las mismas mutuales tenían. Y el último golpe también fue de esto, cuando las mismas empresas privadas de nuestro país, a través de lo que fueron las fundaciones o lo que son las fundaciones, se utilizaron precisamente para la elusión o la evasión fiscal, y con ello, pues evidentemente haciendo a un lado a todo este movimiento. Es destacable que todo esto pues fue para cambiarlo hacia un sector privado que estaba ávido de estos grandes negocios, evidentemente para lucrar. Y es así como, insisto, vivimos 45 años de un modelo que estuvo privilegiando sobre todo el individualismo y a un sector privado, donde literalmente, concretamente, pues se fue construyendo una narrativa en estos 40 años, una narrativa, y esos dueños de la narrativa, pues obviamente siempre desacreditaron o hicieron un relato donde siempre desmerecieron todos estos esfuerzos, todos estos logros que por
ahora sí que por centenarios, ¿verdad? Por siglos, pues había hecho todos estos movimientos. Sin duda, lo que comentas de este renacimiento, pues yo creo que queda evidenciado, sobre todo a partir de esa pandemia que vivimos y donde claramente se vio que había, por un lado, pues los ricos que podían vivir tranquilamente y enfrentar este tipo de inclemencias, y por otro lado, un gran cúmulo de población, pues que quedó a merced y quedó exhibida, sobre todo este modelo neoliberal, donde pues el tema de la salud, el tema de los ingresos, se vio plenamente reflejado en esto. Y así es como da la puerta para que las sociedades empiecen a experimentar, yo diría, el regreso, como bien tú lo señalas, el renacimiento, el volver a nacer, pero precisamente atendiendo a eso que ya habías comentado muy inteligentemente, reconocer ese ADN que ya se tiene en la esencia y que es, pues, precisamente el tema de la cooperación. Y ese es el gran desafío que hoy por hoy pues va a tener precisamente las próximas generaciones y que nosotros estamos abrazando con optimismo por el cúmulo de información y de procesos que sobre todo nuestro país está viviendo como centro de este gran cambio mundial a partir de este gobierno que inició con el presidente López Obrador. No quisiera extenderme aquí más, pero esta sería una primera aportación, mi estimado Daniel. Efectivamente, y bueno, es un recuento histórico fundamental de cómo el modelo de solidaridad se estableció como un frente de defensa, pues de los nadies, como se le suele llamar también en las reflexiones que ha hecho Eduardo Galeano, de quienes estaban fuera de cualquier perspectiva económica, de cualquier perspectiva educativa, y en general quienes formaron las primeras cooperativas, pues era la gente del pueblo, que muchos eran iletrados, no tenían grandes conocimientos, pero había guías que efectivamente ayudaron a que todo ese tejido social pudiera consolidar distintos tipos de cooperativas, de organizaciones mutuales, de estructuras solidarias, como bien has apuntado, estimado y gran invitado Rafael Martínez. Pero yo no quisiera dejar la oportunidad, porque como estamos hablando de un fenómeno de sembrar, de un fenómeno de hacer una agricultura social para un proyecto de desarrollo en diferentes campos, que hubo también una expansión posterior a toda esta caída que tuvo con las políticas públicas el sector cooperativo, y que, bueno, pues también se revitalizó por figuras que venían pues con una formación en un ministerio de fe, que eran sacerdotes, muchos de ellos latinoamericanos, italianos, quienes también consideraron que los pueblos que a donde ellos llegaban, que no estaban en condiciones de nada, y que pues, dar una catequesis, desarrollar un trabajo evangelizador, pues era muy difícil, porque la gente pues tenía fe, una fe basada en miedo, que también fue una consecuencia de un proceso histórico, pero que su economía estaba quebrada. ¿Cómo fue eso que la teología de la liberación contribuyó para el desarrollo de cierto tipo de sociedades, Rafael? Mira, llama la atención que, por ejemplo, bueno, el concepto precisamente de la teología de la liberación concretamente concebía que antes que nada los pobres primero. Curiosamente, esta frase también que acuñó durante su gobierno el presidente López Obrador. Y esa teología de la liberación no era otra cosa más que
precisamente lo que vivía nuestra América Latina y particularmente nuestro país a través de procesos violentos que incluso todavía siguieron después con la guerra, famosa guerra cristera, después de la revolución, pues vivía un país destruido, viviendo en la miseria, porque a final de cuentas, después de tanta guerra con tantos caudillos, etcétera, pues ya no había certeza en la mayoría de la población y vivían evidentemente situaciones de pobreza extrema. Ante la ausencia de un gobierno o de un Estado, yo diría más bien, de un Estado fuerte, pues evidentemente la sociedad se fue uniendo y en ello sin duda contribuyó en yo diría, apoyo hacia las cajas populares, que fue una especie de rescatar algo de lo que eran las mutuales, de que ya tenían todo este cúmulo de servicios. Te reitero que ya, por ejemplo, ya tenían bancos, prendarias y ya tenían las cajas de ahorro, como también se les conocía. Y lo que se trató a través precisamente de esta teología de la liberación, pues era que a través de cada parroquia, estos padres, que yo puedo decir que más bien fueron del bajo clero, fueron padres, yo le llamo bajo clero, los que trabajaban a pie, los que trabajaban en las parroquias, que era muy distinto del discurso de los que estaban en la cúpula. Estas personas pues estaban en contacto con sus feligreses y siendo observadores de la pobreza, pues fue como desarrollaron este interesante mecanismo llamado caja popular y que a través de las parroquias, porque prácticamente, quiero comentarte que prácticamente no hay caja popular que no tenga su origen precisamente en una parroquia. Y en esa parroquia el padre alimentaba la unidad de juntar unos pesitos y que se prestaran fraternalmente entre los feligreses para sacar en primera instancia, yo creo que algo muy, muy novedoso, fíjate, porque en estas cajas populares, desde entonces y hoy en día, la membresía principal eran de las mujeres. También, obviamente, los obreros y los campesinos, pero llama la atención que era la mujer la que contribuyó a ser parte fundamental en este movimiento. Debemos entender que en esas etapas de la guerra cristera, pues se vivía también una cuestión de exclusión de la banca de desarrollo y la banca comercial, y la gente necesitaba de mecanismos para ayudarse. Y así fue como estas cajas nacen dentro de las parroquias y empiezan a desarrollarse, pues algunos les llamaron como una especie de los bancos fraternos. Yo digo que es muy prudente quitarnos esa denominación y más bien decir, fue un movimiento cajista, cajas populares, que sin duda ya estas sí traían un ADN de lo que se conocía como los Montes Píos italianos y que se combinaron después en España con las cajas populares Montes Píos. Ese fue el modelo que después, a través de Canadá, trajeron estos padres que estaban en el bajo clero. Y pues ya una vez que se fueron fortaleciendo, pues fueron saliendo de las parroquias y fueron haciendo vida propia. Sin duda el desafío es que nacieron como movimiento y el gobierno no les tenía un reconocimiento legal. Les recuerdo a todos que la ley del 38 de Lázaro Cárdenas eliminó la posibilidad de que el ahorro y el préstamo fuera hecho por cooperativas, ya que consideraban que solamente los grandes expertos en finanzas eran quienes podían llevar a cabo este tipo de actividades. Y a pesar de eso, insisto, como movimiento, y esta es una muy buena lección, obligaron a que el mismo gobierno, aún no habiendo ley, desde prácticamente el 38 hasta lo que fue 1994,
se les tuviera que reconocer como asociaciones civiles sin fines de lucro. Y no solamente una vez que se destetaron de las parroquias, no solamente empezaron a realizar el ahorro y el préstamo, sino también se empezaron a dar salud, recreo y educación, volviendo a recuperar lo que te había comentado, ese ADN que venían desde de las mutuales. Este es un fenómeno muy interesante porque, insisto, es esa diferencia que, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, es parte fundamental de la que queremos recuperar. Salud, recreo, educación, convertirse en un mecanismo de autorredención donde evidentemente el medio es la misma caja popular como se le conoció, mi estimado Daniel. Así es, Rafa, pues creo que con esto entendemos los orígenes, la esencia, todos los elementos que las fundamentan y yo diría una primera crisis que vivieron las cooperativas de ahorro y préstamo, particularmente en nuestro país, con tu exposición, a partir de políticas que se dedicaron al exterminio, y parece que esas políticas no han cambiado mucho. Querido Rafael, pues es una crisis de valores, es una crisis muy fuerte para la humanidad, es un momento de depredación de la conciencia humanista. Llegamos ya prácticamente a ello. La gente está muy cosificada en su propia idea, en su propio dominio, en su propio ejercicio y no está pensando en lo general. ¿Cómo has considerado tú que las cajas populares, que son uno de los modelos de cooperativas, las cooperativas de ahorro y préstamo, han creado una conciencia solidaria en las comunidades? Hay cajas históricas como pues tenemos la Caja Popular San Nicolás en León, Guanajuato, pero también tenemos otras cajas populares como Caja Libertad y Caja Popular Mexicana, que pareciera que no tienen el mismo comportamiento para el cual fueron creadas. Adelante con tu reflexión, por favor. Sí, mira, Daniel, el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, antes precisamente cajas populares, yo digo que es un buen ejemplo cuando se pierde la brújula y se expresa de políticas públicas donde gobiernos que estuvieron en esta etapa neoliberal nunca tuvieron la intención de desarrollarlo. Y yo quisiera, para que pudiéramos dimensionar este comparativo que vale la pena. Mientras que en esta etapa neoliberal, comentarte que ya para el 2000, por ejemplo, en el año 2000, todavía existían 5,400 organizaciones del sector social nada más dedicadas al tema del ahorro y el préstamo. Había CIFIOs, había cajas populares, había cooperativas, había de usos y costumbres, por ejemplo, tan solo Oaxaca llegó a tener alrededor de 1,700 organizaciones por usos y costumbres de ahorro y préstamo. Y mientras que en nuestro país no termina de surgir una nueva atmósfera propicia, no solamente para el tema de ahorro y préstamo, pero creo que lo que sucedió con el ahorro y el préstamo bien valdría la pena ahorita analizarlo por el riesgo que también puede implicar en el caso de producción y de consumo con lo que pasó con el tema del INAES. Eso lo voy a adelantar más, lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero lo que vivió el ahorro y el préstamo fue parte de esa narrativa donde los gobiernos anteriores homologaron el tratamiento de organizaciones eminentemente sociales con su naturaleza de autorredención y las juntaron con empresas privadas. En este caso, las cajas populares las homologaron con los bancos. Y aquí, obviamente, hay enormes diferencias por la naturaleza misma.
Las autoridades y particularmente las hacendarias y regulatorias nunca quisieron reconocer que el sector social se mueve con una lógica distinta. Y basta ver con que, por ejemplo, una organización de ahorro y préstamo del sector social se maneja con presupuestos cero, es decir, donde no está esperando el lucro, la especulación o las grandes utilidades, sino que a través de planes y presupuestos que se aprueban en sus asambleas, se presupuesta lo que va a ser el costo del dinero, lo que se va a cobrar también en intereses, lo que van a costar los servicios que se van a otorgar, y con todo ello, pues se formulan los ingresos que nos pueden dar en esto. Cuando hablo de los servicios, pues ahí se contempla si hay salud, recreo, educación, manualidades, alfabetización, etcétera. Todo eso se pone, pero no se piensa tener utilidades para después repartírselo como un banco. Aquí es un mecanismo de autorredención. Ahora, si vemos un banco tan solo, pues vive de las más de 200 comisiones, y ya no digamos de los préstamos que realizan a través de nuestros propios ahorros, y además del propio jineteo que se hace con lo que son los ingresos que capta del gobierno y que reporta posteriormente. Me queda, por ejemplo, cuando decía Elvira Concheiro, que uno siendo precisamente la tesorera, que decía que los bancos, a través de lo que fue el gobierno estando Carsten precisamente como parte de la Secretaría de Hacienda y también en el Banco de México, idearon que todo el sistema de pagos pasara precisamente por los bancos. Entonces, cuando señalamos de que hay 8 billones de pesos que se mueven anualmente a través de los bancos, por todo lo que mueve el gobierno, multas, recargos, derechos, impuestos, etcétera, pues evidentemente ese dinero no se reporta al gobierno en el momento, sino que pueden pasar días y días, y eso lo suda precisamente los bancos. Bueno, cuando tú sumas todas estas posibilidades de ingresos, pues claramente ves que puede ser sujeto de una regulación, y todo eso lo puedes sortear porque tiene alternativas. Simplemente le subes la regulación y él sigue aumentando las comisiones o finalmente jineteando los dineros. Pero la cooperativa no. La cooperativa solamente tiene el ahorro y el préstamo. Entonces, y sus partes sociales pues son mínimas en comparación a lo que son los accionistas. Desde ahí vemos una enorme diferencia entre lo que es la naturaleza precisamente de una cooperativa de ahorro y préstamo y lo que es un banco o un intermediario financiero. Fíjate que es importantísimo lo que está aconteciendo hoy, por ejemplo, en China, y que me permite precisamente darte una contestación más puntual a este cuestionamiento que hiciste. Fíjate, mientras que aquí no nos ponemos de acuerdo y no surge ese andamiaje jurídico propio del sector social, que no es que sea solamente una ley, debe de ser un compendio de varias leyes que el modelo neoliberal fue homologando con el sector privado a través de 40 años. No lo hizo de la noche a la mañana. Pasaron gobiernos, entre ellos particularmente el de Peña Nieto, con sus famosas reformas estructurales que terminaron precisamente homologando a todo el sector social con el sector privado. Fíjate, mientras que aquí todavía no surge ese marco jurídico propicio que pueda detonar el sector social, en China se está dando un movimiento revolucionario del sector social. Hoy en día, China, con un Producto Interno Bruto de 20 billones de dólares, es el más cercano hoy por hoy ya a la economía americana, próxima a alcanzar al PIB de Estados Unidos. El 40% de la contribución a ese PIB lo tienen las empresas estatales aunadas a las cooperativas
y a las mutuales chinas. 40% contribuyen en un PIB de 20 billones de dólares. Billones de dólares. Billones como los conocemos en México. Si tú analizas la aportación que está dando precisamente este sector social y además con un crecimiento, ha habido años donde el crecimiento de la membresía de cooperativas y mutuales en China ha crecido al 65% anual. 65% anual. China en este momento tiene un padrón tan solo de cooperativas que supera más de 2.300.000 cooperativas. Y todas ellas, la mayoría ya compitiendo incluso en mercados internacionales. Sumadas a las mutuales que existen allá, hay más de 3 millones de organizaciones, nada más de estas dos organizaciones del sector social. Si a esto le juntamos que estas organizaciones son apoyadas por políticas públicas chinas donde el financiamiento es prácticamente tasa cero, donde el gobierno a esas empresas recuperadas después de ese periodo de ceder 30 años que se le explotara literalmente su mano de obra, que ese fue el gancho que también China fue con el que atrajo las inversiones. Bueno, hoy en día que ha pasado ese plazo y que las empresas tienen que entregar, estas empresas extranjeras tienen que entregar las empresas que se les dio en concesión, ahora ellos las están entregando a sectores como las cooperativas, no solamente industriales, también está dando grandes extensiones del campo agrícola chino para que puedan también incidir en los grandes mercados. Leíamos una de las grandes bondades que tiene el mercado chino es que hoy en día, por ejemplo, está construyendo trenes que están comunicando las zonas de producción de las cooperativas, de las zonas de los mercados locales y que el productor puede llevar ese producto hacia las grandes ciudades. Con esto, pues, te quiero decir que mientras que en China están creciendo gracias a esa unidad de empresas estatales y empresas del sector cooperativo, como son también estas, y las mutuales, pues aquí todavía estamos viendo cómo le vamos a hacer. Sin duda para nosotros, para ir pues con este comparativo, decirte de la bondad enorme que representa el sector social, sin duda hoy en día lo que necesitamos es un marco jurídico propicio, políticas públicas sustentadas precisamente en lo que nuestro país ya firmó desde el 2018, políticas públicas bajo el reconocimiento de la vulnerabilidad que tiene nuestra población en esas por lo menos 100 denominaciones que se hizo en la Convención Iberoamericana de Brasilia 2008 y que se habló precisamente de políticas públicas y el acceso a la justicia y se determinaron 100 tipos de vulnerabilidad que fueron enunciativas no limitativas, pero que entre ellas fueron de piso, trabajo, salud, por raza, por género, etcétera, y que eso habla de la exigencia de políticas públicas bajo un concepto del tutelaje, más que eminentemente regulatorias, como han sido hasta la fecha, porque hablar de regulación y no tener una previa etapa de tutelaje, pues es evidentemente que se ha dado una inhibición total del sector social y por ende, pues se ha dejado de tener la contribución de un sector que pudiera ser pujante. Hoy en día, sumando los ejidos, las cooperativas en nuestro país y algunas otras empresas del sector social, no llegaríamos ni arriba de 3 puntos del PIB. Así que parte de estas posibilidades, sin duda, son los retos de tener
marco jurídico y políticas públicas bajo un concepto de tutelaje que implique la promoción, desarrollo, lo que está haciendo China propiamente, préstamos prácticamente a tasa cero y otorga concesiones, tierras, fábricas para que las organizaciones sociales se puedan desarrollar y puedan competir en un mercado donde es desfavorable para las organizaciones del sector social. Pero adicionalmente, pues estas organizaciones fortalecidas se están dando una infinidad de servicios que terminan complementando la actividad de un Estado precisamente en la recreación, en la salud, en la educación. Vaya pues que esta es una manera oportuna de que nuestro gobierno actual entienda precisamente de que lo que está en desafío, lo que está pues ahora sí que en riesgo es perder esta oportunidad histórica. Volviendo a todo ello, pues, es sin duda que las finanzas sociales, en este caso las cooperativas de ahorro y préstamo, tienen que regresar a su ADN y no dejarse encantar por ese cántico de sirenas donde se nos vendió por mucho tiempo de que las cooperativas podrían también estar como intermediarios financieros. Totalmente falso. Y organizaciones muy grandes hoy en día, pues precisamente se han apartado de sus orígenes y se han convertido hoy en día en un fin último y no en un medio de autorredención. Posiblemente, pues, organizaciones como las comentabas, una Caja Popular Mexicana o lo que fue La Libertad, que Libertad hoy en día es una SA, que permitieron que se privatizara, siendo precisamente una empresa cooperativa. Bueno, y también ya lo vimos en el Excelsior. En fin, pues habla de que cuando las organizaciones se van prostituyendo con el modelo neoliberal, pues se van alejando del fin para el que fueron hechas y se terminan convirtiendo en un instrumento más, pues, del modelo neoliberal. Pueden mantenerse provisionalmente algunos años, pero pues siempre cuando se enfrentan ya con el sector privado, siempre va a haber peces más grandes y no dejo de decirte lo que pasó en España. Este modelo ya pasó, este modelo neoliberal también, con la destrucción de las cajas populares españolas, donde el modelo terminó comiéndoselas a la gran mayoría, las terminaron después llevando a lo que se conoció como Bankia, que fue el banco, donde se juntaron a todas esas cajas populares y después terminaron vendiendo Bankia. Esto es a lo que yo le he llamado la constante exfoliación de un sector social que nace, crece, se reproduce, es exitoso y por alguna razón sistemáticamente es exfoliado, es destruido y tiene que volverse a reinventar para que, como bien lo dices tú, renazca. Yo creo que esto sería parte de estas primeras impresiones que te podría compartir. Daniel, creo que está tu micrófono apagado. Es cierto, estaba apagado el micrófono. Y si no fue, no fue sabotaje, fue protección para no incomodar a nuestra audiencia. Bueno, decir que en tu reflexión, Rafael, hoy que son las 10:42 de la noche, es muy buen tiempo para hacer estas profundas reflexiones, porque regularmente los espacios de comunicación, las televisoras, están negadas a la economía popular, a las cajas populares, a las cooperativas de ahorro y préstamo, a las cooperativas de consumo, a las cooperativas de artesanos, de pescadores. No existe televisión, no existe medio de comunicación para ustedes, excepto la Cooperacha, que desde luego es una cooperativa, y algunas notas que puede subir La Jornada o ciertos medios respecto al trabajo que hacen las cooperativas. ¿Cómo fueron extinguidas
en España. Esto es dramático, lo que tú nos señalas, y cómo están siendo tuteladas en China, donde les proporcionan tierras, donde les dan ayuda técnica, donde los integran a las cadenas productivas. Aquí logramos algo, Rafa, a partir de nuestras intenciones de tocar en las mañaneras a la presidencia de la República. ¿Qué fue lo que logramos, Rafa, que ahora lo podemos cantar pública y abiertamente? Pues yo creo que es algo muy profundo, compañero, amigo, porque para mí es muy satisfactorio que esa puerta que tuviste a bien aperturar con el señor presidente López Obrador en aquella ocasión. Estamos hablando de que prácticamente hace más de 2 años y medio, si mal no recuerdo, y que iniciaba precisamente con algo que nosotros veníamos pregonando, y que era no solamente una narrativa contraria al sector social, sino que habíamos observado una infinidad de procesos en varias instancias del gobierno, donde evidentemente se habían dado una infinidad de irregularidades en contra de un sector social que también se desconocía por la sociedad en general. Hablamos precisamente de cuando un sistema se vuelve tan complejo y termina convirtiéndose en un umbral altísimo para la gran mayoría de mexicanos. Cuando dabas esa apertura, mi estimado Daniel, donde se dio la posibilidad de interactuar en aquella ocasión, pues con 5 instancias de gobierno que dio instrucciones en aquel entonces el presidente López Obrador, y que quiero reconocer que fue claramente por tu apoyo, que por tu contacto que se dio en esa ocasión con ellos. Y derivado de eso, se ha estado trabajando para ver cuáles han sido esos obstáculos que ha tenido el sector social. Lo sorprendente, insistimos, fue que en estos años trabajamos en varios frentes. Por un lado, hemos sostenido que la inhibición que tiene el sector cooperativo de ahorro y préstamo fue en gran medida por esa cerrazón, obviamente, del marco jurídico, pero principalmente también por yo diría, por un aferramiento de una instancia como la Secretaría de Hacienda, que para mí por mucho tiempo ha sido el gran legislador, y por otra parte un regulador que desde siempre se vio claro que no conocía la naturaleza de este sector. Durante estos últimos años, precisamente con todo esto, hemos encontrado de que la narrativa de homologación nunca se sustentó en conceptos claros, y que lo único que hemos encontrado es que este sector social fue víctima en reiteradas ocasiones de esas instancias de gobierno que hoy más que nunca entendí cuando el presidente López Obrador en sus momentos de lucha señalaba. Cuando en una ocasión él decía, al diablo sus instituciones. Uh-huh. Me llamó la atención porque no decía las instituciones, sus instituciones, y que a la postre en estos meses también, previo a su salida, se vio esa situación de exposición de estos organismos autónomos, y yo diría también de los órganos desconcentrados, que se convirtieron en esta etapa neoliberal en verdaderos feudos de intereses particulares, y que lo único que tenían como finalidad era disminuir el poder ejecutivo. Estos feudos, como lo que sería la bancaria, como lo que sería la de Cofepris, lo que sería de telecomunicaciones, a final de todos ellos, se convirtieron precisamente en estos filtros
donde fueron limitando la posibilidad del sector social y fueron apoyando la incidencia de un sector privado que cada vez y cada vez más se fue beneficiando de todo ello. Lo que encontramos nosotros fue sorprendente. Durante los últimos 3 años, a través de lo que fue la cuestión de pedir a transparencia, información, logramos construir toda la historia de los últimos 20 años en el sector social desde lo que fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y de manera muy resumida, amigo, en esta experiencia que tuvimos, lo que encontramos es que lo que se conocía como regulación prudencial, lo que se conocía precisamente como reglas de operación, pues no fue otra cosa más que un discurso más alejado del marco jurídico. Realmente lo que encontramos fue discrecionalidad, fue subjetividad, fue ineptitud, pero también fue corrupción, fue fabricación de delitos, fue también usurpar funciones, fue incluso también falsificar documentos, todo con la firme intención de siempre favorecer esta estructura, insisto, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues favorecer el negocio de los bancos, mientras que los banqueros tienen un tratamiento diferenciado, ya que a pesar de que hay manifestaciones constantes en el tema de PLD, jamás un funcionario o un banquero ha sido expuesto a un proceso judicial. En tanto que compañeros cooperativistas durante estos años han ido a parar a la cárcel, ¿sí? Víctimas de esa fabricación de delitos, de esa usurpación de funciones, de incluso de manipular el tema de la justicia y donde un organismo desconcentrado como la bancaria dejó de cumplir la ley al no respetar lo que los tribunales federales de justicia administrativa decidían sobre las cooperativas al declarar la nulidad de las actuaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en lugar de respetar y cumplir con la sentencia, en lugar de eso, se dedicaban a emitir opiniones de delito y fabricarlas con la Procuraduría Fiscal y obviamente llevarlas a la Fiscalía. Todo eso hemos encontrado, cómo también se fueron beneficiando funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de hacer esta alianza de favorecer a ciertas organizaciones en las fusiones, cómo se beneficiaban de orientar los programas de gobierno selectivos para ciertos actores o a ciertos consultores. En fin, lo que hemos encontrado es que realmente lo que hubo fue un total desorden, pero al final de cuentas todo era metálico. Eso hemos exhibido en los últimos meses también. Pero también fue de un aprendizaje muy fuerte para nosotros en los juzgados, porque lo que hemos encontrado, insisto, como organización cooperativa, es que también fuimos parte de esa añoranza por cambiar al poder judicial. Porque nosotros como organización fuimos víctimas durante muchos años de procesos donde efectivamente el actuar de jueces, de colegiados de apelación o de unitarios, como se les llamaba antes, o de los mismos colegiados arriba, los de tercera, la alzada de tercera, en fin, hemos encontrado tantas actuaciones irregulares fuera de toda posibilidad jurídica y que no encontrábamos razón por qué este tema, por qué, y bueno, la respuesta era muy puntual. Se estuvo por mucho tiempo manipulando también la justicia en nuestro país y los más desvalidos pues fueron los que no podían mantener esta estructura
de respuesta legal ante las instancias del Poder Judicial. Entonces, comentarte también que de manera muy satisfactoria, pues lo que nos hemos dado cuenta es precisamente de exhibir todos esos excesos también de un Poder Judicial que escondió, que manipuló también las resoluciones, que las falsificaba también y que evidentemente pues todo esto en perjuicio de un sector como nuestras organizaciones. Pero esto no se podría entender si no dimensionáramos que al igual que los demás organismos autónomos, que un poder judicial, que una fiscalía quizás también, y que en este caso la bancaria, pues en realidad en la parte media de todas estas organizaciones, lo que hay realmente es una industria que se mueve, como bien lo señaló el presidente en su momento, que es la corrupción misma que alimentaba a este país y que era parte de este modelo neoliberal. Por eso se entiende que había tanta injusticia y que a la fecha instituciones como el Poder Judicial hablábamos de que prácticamente no había castigos para los funcionarios, aun cuando había claras muestras que se habían excedido en la impartición de justicia. Eso también aprendimos, pero también hoy en día creemos que tenemos la apertura y la conciencia de muchos de nuestros funcionarios actuales en el gobierno, que también tienen incidencia, insisto, en el sector social porque emanan de él, y que hoy nuestro enorme desafío es también de procurar por un nuevo marco jurídico, y entre ellos es pues recuperar este ADN a través de una propuesta como lo pueden ser las sociedades mutuales, que sería nuevamente el regreso al origen, como tú bien lo señalabas, el renacer, y evidentemente a esto me refiero. Hay las condiciones para que no solamente exista el modelo cooperativo, sino, yo diría, en nuestro país, la mamá del cooperativismo, porque esta existió mucho antes de los movimientos europeos, ya existía aquí, conocida como las sociedades de socorros mutuos, y que pues hoy en día es muy prudente que podamos recuperarla y que a través de una propuesta de ley estructural podamos darle todo este andamiaje propio y poder provocar esta nueva etapa del sector social, pero con una política propia que reconozca su naturaleza, que reconozca que es posible el tutelaje, como lo hace China, es la prueba más palpable. Y hoy en día, prueba de tutelaje, porque a veces nos dicen, pero en México, ¿qué es tutelaje? Sembrando Vida es una propuesta de tutelaje porque no está regulando, está precisamente viendo la manera que la gente progrese a través de darle la semilla, el fertilizante, la asistencia técnica, provocar también su vinculación con procesos de valor agregado, comercialización, y generar toda una infraestructura en lo que actualmente se conoce como las CACs, Comunidades de Aprendizaje Campesino. Pues son más de 18,500 organizaciones que hoy por hoy tiene Sembrando Vida. Bueno, ese es claro ejemplo de lo que es el tutelaje, pero eso se tiene que ampliar para los demás, tiene que apoyarse al ejido, que también nos da de comer, aunque no se le reconozca, está a los demás sectores sociales, y ese es el gran desafío que hoy por hoy yo creo que tiene también el gobierno para favorecer esto. Estas son de las cosas oportunas hoy en día donde propiamente creo que el sector social y en particular la organización Alcona tiene una enorme experiencia ganada a través de incursionar en todos estos procesos donde tenemos claro que el tema de fondo es cuando un sistema se vuelve tan complejo, termina convirtiéndose en la máxima de las injusticias para los sectores de abajo. Y hoy hay la posibilidad de transitar precisamente hacia una política pública
totalmente favorable. Pero más que eso, Daniel, yo quisiera apelar de que es el momento de que venga precisamente ese renacer y que tanta lucha, desgaste que se ha hecho, pues ahora, mediante una política pública acertada, enfoquemos todas las baterías, ahora sí, hacia el bienestar de nuestras organizaciones, al desarrollo local, a la promoción de proyectos, en fin, a las alianzas estratégicas de nuestras organizaciones para procurar una atmósfera propicia del sector social y que podamos sumar a ese PIB, no solamente meramente económico, sino porque nuestra propuesta es política, es económica, es social, es autorredención, salud, recreo, educación, etcétera. Esa es la parte fundamental que yo quisiera dejar en nuestros oyentes y nuestro gobierno, de que todo esto es factible si se le da las facilidades a este sector. Gracias, Rafael, por esta profunda reflexión y lo que has tenido que enfrentar a partir de que justamente y de manera directa el presidente de la República abrió una perspectiva para que tú, específicamente tú, la Alianza Cooperativista Nacional, pudiese tomar cartas en el asunto de manera directa sobre la problemática que han vivido. Es una problemática que tiene que ver con designios globales, con acuerdos fuera de nuestro país, aplicados a la banca, con los cuales le ponen la guillotina a las sociedades cooperativas. Con el consenso de Washington, con el Fondo Monetario Internacional, con la Banca Central y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que asfixia a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el Poder Judicial, con lo que se llamaba el Consejo de la Judicatura Federal, que se dedicaron a continuar la persecución de las cooperativas de ahorro y préstamo para menguarlas y para venderlas, porque quienes han estado ahí históricamente fueron neoliberales y eran operadores judiciales del sistema financiero internacional. Esto nada más para poder entender en ida y vuelta de dónde vienen los embates contra pues, las cooperativas en nuestro país y la manera de extinguirlas es judicializándolas. Por eso es que enfrentamos el tema ante el presidente de la República, además con una demanda justa, reflexiva, de lo que significan las sociedades cooperativas y su permanencia en el mundo, hechas por el sacerdote Luis Ugalde, quien a los 100 años, un sacerdote fundador de más de 40 cooperativas, de puño y letra, me hizo favor de dedicarme un libro al presidente de la República para que yo lo condujera y donde le expresé los valores profundos del cooperativismo y le entregué el libro al presidente de la República. Entonces, es un periodo y es una etapa muy importante porque se abrió también la posibilidad, y creo que está latente, el que los CACs que nos acabas de estos centros de aprendizaje campesino, de estas organizaciones que están dentro de los sistemas de bienestar de nuestro país, puedan dar el giro hacia una legalidad y hacia una perspectiva de desarrollo mutual y cooperativo. Así es que todo esto ha sido el emprendimiento que en 2 años y medio ha llevado de manera muy puntual, sin faltar a una cita, confrontando a las autoridades, desafiando su propia realidad y circunstancia, Rafael Martínez de la Alianza Cooperativista Nacional en una lucha de David contra Goliat, porque esa literalmente ha sido la circunstancia. Lo único que se está buscando es que puedan mantenerse, que puedan restablecer condiciones y un trazado con perspectiva, y no este trazado macabro de 1000 curvas que lo único que han hecho es, como nos han expresado aquí en el chat, desesperar a muchos cooperativistas que están en las manos de las fintech ahora,
de estas empresas globales que solamente tienen aplicaciones y que no representan ni el interés popular, ni el interés ciudadano, ni el interés mexicano, sino el interés especulativo. Esa no es inversión, esa es minería de la economía sobre la realidad de cada uno de nosotros, porque no tiene ninguna aportación y ningún proyecto social. En cambio, yo que conozco las cooperativas, por ejemplo, donde hay presencia de Cooperativas San Nicolás, campos de fútbol, de béisbol, parque acuático, construcción de vivienda, funerarias, préstamos, vínculos con otras cooperativas para impulsarlas. Ahí está el dinero de la empleada doméstica, su ahorro, el ahorro del taller mecánico. Ahí está el ahorro de la maestra, de la enfermera, del bombero, del policía, quienes no tienen espacios dentro de un esquema de prosperidad y que han dado su confianza a cooperativas como lo es Caja Popular San Nicolás, como son las cooperativas vinculadas con la Alianza Cooperativista Nacional, como son las cooperativas integradas dentro del Consejo Superior del Cooperativismo y que siguen manteniendo hoy el reclamo vivo de que no se los chinguen. Ya basta, carajo. Ya basta, ya basta, verdaderamente. Si no sacudimos el escenario así, estamos entregando el país. Perdón, Rafa, y quiero disculparme, pero ya basta, porque estamos en procesos de deshumanización y uno de los fenómenos de deshumanización es atrincherar el desarrollo de los sistemas de ahorro, de las cooperativas de consumo, de las cooperativas como Cruz Azul. 5 años secuestrada una planta, 5 años inacción de las autoridades del Estado, 5 años en una matriz de riesgos de inversión, con pérdidas multimillonarias por la falta de capacidad productiva, menguándolos, destruyéndolos, mientras ¿quién sigue creciendo? Slim, sigue creciendo Slim, ¿con quién? Con Fortaleza, sigue creciendo Cemex, que además de llevar cemento a Israel para dividir y cercar la franja de Gaza y Cisjordania, ¿sí? El sionismo en su más cruel expresión, a los mexicanos históricos de Cruz Azul, una planta secuestrada por los intereses de un villano con vínculos en el pasado con los políticos gobernantes. He dicho, carajo, he dicho, y no me rajo, Rafa, y no me rajo. No, amigo, oye, y quisiera agregar que en el caso, por ejemplo, de ahorro y préstamo, nosotros le hacíamos hincapié precisamente a algunos senadores de que por qué no se mete mano a todo este tema de las tasas que está pasando en nuestro país. Hoy en día hay fintechs y obviamente hay intermediarios financieros que están prestando al 200, 260, 300, y hay intermediarios que prestan a más del 400% anual. Esa es una verdadera exfoliación y robo del patrimonio de mexicanos, porque alguien está permitiendo esto y no se ve, no se protege a organizaciones donde sus tasas efectivamente pueden estar en el 30, 40, pero obviamente a partir de darse también servicios, pero nada que ver con los 200, 260, 300 y 400% de interés que hoy por hoy muchas de estas instituciones están prestando, y vuelvo a insistir, exfoliando literalmente el patrimonio de muchos mexicanos. A la vuelta, esto puede tornarse en un verdadero problema social, ya que es impagable ese tipo de tasas, más aún cuando lo que se está obligando a que muchos mexicanos terminen pagando un gran porcentaje de sus ingresos prácticamente al pago de intereses y poco capital. Entonces, son deudas impagables, son deudas a largo plazo, y como vimos también hace poco, incluso algunas que hasta vienen con las cláusulas de heredables. Imagínate lo que está pasando y que no pasa. Bueno, eso es lo que pasa con nuestro sector tan vapuleado, tan golpeado, y que así se puede entender el por qué está inhibido cuando
toda, no solo la narrativa, toda la política pública literalmente no los ha favorecido. Y yo quisiera hacer también ahí una acotación precisamente como muestra de esto, pues nuestro desencanto de que por un lado, por ejemplo, la presidenta lanzó una política pública de enorme importancia en la cual nosotros también abanderamos, y que era el acceso a las compras públicas por el sector social. Todo el sector social, bueno, nosotros en lo particular con las organizaciones de producción como las cooperativas de producción, estábamos encantados de esta posibilidad, pero tristemente lo que encontramos fue que a través del INAES se ha generado todo un andamiaje que es un símil de lo que está pasando en ahorro y préstamo. Una cantidad de reglas de operación que en lugar de haber dado solamente un proceso de certificación para un bien o servicio, terminaron certificando a la organización y evidentemente convirtiendo un proceso totalmente burocrático. Nosotros le llamamos que fue una hermosa propuesta de la presidenta, pero una pésima instrumentación de la gente del INAES. Y el otro ejemplo, también lo señalabas, es el tema, por ejemplo, del IEPS. Efectivamente, hemos dicho la enorme injusticia de lo que aconteció con la cooperativa Pascual, que por cierto también aquí nosotros tenemos precisamente, hay que hacer uso del mayor sufragio. Por favor, vayan y cómprense su Pascual Gold mañana, hagan patria, vayan e ingresen una pequeña cuenta, den el primer paso a las cooperativas de ahorro y préstamo, vayan a Cajas Popular San Nicolás, por favor, mañana se presentan. ¿Dónde hay sucursales de San Nicolás? Nosotros estamos aquí en León, Guanajuato, y en Romita, precisamente, allá con los compañeros del campo en Romita, y en León estamos acá con 13 sucursales, precisamente. Yo quisiera puntualizar, amigos, si me lo permites, con el caso del IEPS, porque es algo muy importante. Los compañeros de Pascual vivieron esa situación y es triste, nosotros lo decíamos, que, por ejemplo, empresas transnacionales hayan tenido el beneficio de la reducción del IEPS simplemente porque están utilizando un edulcorante como el aspartame, que, vuelvo a insistir, cambiaron la diabetes por el cáncer, pero a final de cuentas el tema de fondo es que pues, los compañeros de Pascual consumen fruta mexicana, tienen un comercio justo, obviamente son trabajadores, y todo lo desarrollan en nuestro país. Y evidentemente el haberles aplicado un impuesto homologado con el sector privado, es que ni siquiera puedo decir que fue homologado con las empresas transnacionales, porque Pascual sí paga el 100%, en tanto que empresas como Coca-Cola van a pagar el 50% del IEPS en el caso de las bebidas cero. Entonces, tristemente, esto habla de que nuestros representantes populares y en particular nuestros legisladores, pues no valoraron todas las premisas de precisamente tratar de diferenciar lo que es sector social y sector privado, y obviamente se hubieran entendido muchas de estas situaciones que hoy está padeciendo el sector social, amigo. Sí, muchísimas gracias, Rafa. Muy importante hacer este preámbulo a la reflexión que hará sobre lo que enfrenta Cooperativa Pascual, que es una situación crítica. Lo pude comentar con él cuando esto sucedió, cuando se les cargó la mano del gobierno hacia Pascual, cuando no le dieron el valor de cooperativa. No saben qué es la cooperativa, no saben qué es el cooperativismo, no conocen su historia, no les importa, y ponen en el Instituto Nacional, en el INAES, ¿no? Con el Instituto Nacional de Economía Social, sí, a la hija de Ricardo Monreal, aquí nos lo señalan. Yo no comprometo a nadie, yo lo digo porque todos lo sabemos. Yo creo que su trabajo ahí es lo menos ineficaz, lo real contradictorio.
Alcona, con sus cooperativas que vincula, las cajas populares como San Nicolás, el lunes van corriendo y abren una cuenta en Caja Popular San Nicolás. ¿Con cuánto podemos abrir una cuenta básica? No, bueno, realmente con su parte social de 1,000 y obviamente su propuesta de ahorro constante mensual, que pueden ser sus 20, sus 50, sus 100 pesos. O sea, es totalmente libre. Aquí lo que se pide es que haya constancia en su ahorro para obtener los beneficios dentro de la comunidad, mi estimado Daniel. Constancia, comenzando con 1,000 y después ya las aportaciones pueden ser pequeñas, pero constantes. ¿Sí? Así. Entonces, alguien recomienda, creo la amiga Fabiola, que se coman un taco de suadero, hasta ahora es exquisito, con un Boeing, y que guarden 50 pesos para 1,050 para abrir su cuenta y los 50 para su primer abono a su cuenta de ahorro y crédito, por supuesto. Y entonces es orgullo la Caja Popular, es orgullo el Refresco Nacional, es orgullo el cemento de Cruz Azul, pues estamos hablando de sociedades cooperativas. Y también es orgullo, pues, agarrar La Jornada, que es una cooperativa, es orgullo ver en redes sociales a La Cooperacha, es orgullo nacional las empresas que sobreviven con artesanías, con producción de aguacate. Háblanos del evento de Alcona. ¿Qué evento viene y qué tipo de cooperativas van a estar, por favor, Rafael? Fíjate que después del éxito obtenido el año pasado también en Santa Clara del Cobre, porque Alcona realizó un foro asamblea precisamente en Santa Clara del Cobre y reunimos a más de 1,500 personas del ámbito del sector cooperativo nacional. Entonces ahí pudimos reunir a productores, a las cooperativas obviamente de Alcona, a los productores de aguacate de Tecario, a los productores lecheros de los Altos de Jalisco, a los del mezcal de Oaxaca. Llevamos las artesanías de los compañeros de Oaxaca precisamente a Santa Clara también, incluyendo la gastronomía. En fin, fue totalmente un éxito. Y a raíz de eso pretendemos repetir esta dinámica, pero ahora llevarla a Novilleros, allá una playa, pues, por así decirlo, más virgen del estado de Nayarit, allá para el lado de Tecuala, en una playa hermosa de 50 kilómetros, 60 kilómetros, y con un anchor de playa de más de 100, 200 metros. Una belleza, y ahí pretendemos precisamente hacer el evento, llevarlos hacia nuestras organizaciones de base. Normalmente estos eventos se hacían en la capital o en las grandes ciudades. Hoy la idea es que como Alcona queremos llevarlo precisamente a lo local y ahí llevar este tipo de eventos. Entonces va a ser un evento muy importante porque vamos a reunir a la gente de la dirigencia de Colacot, vamos a reunir a productores de toda índole del ramo de las cooperativas, pues obviamente con la idea de articular procesos productivos donde nuestras cooperativas puedan comprar, distribuir, y obviamente también hacer los primeros intentos de financiar estos procesos a través de las cooperativas de ahorro y préstamo también de Alcona. Evidentemente, nuestro concepto de propuestas de la salud, recuerda que también nosotros mantenemos la propuesta holística de la salud, donde presentamos constantemente los avances de propuestas de la salud desde el sector social. Ya presentamos en su momento el tema de las células madre con cooperativas allá de Jalisco. Tenemos los antioxidantes, también una propuesta de salud desde La Paz, Baja California también, con el ingeniero Urbina. Tenemos también las propuestas del concepto que a mí se me hace muy novedoso, el tema de la compañera Ángela Fontes, una experta en el tema de la sanación social, sanación social, tiene procesos muy interesantes. Ella es una catedrática de la Universidad de Chapingo precisamente, es investigadora y ha estado en países aportando conocimientos en Europa,
en Argentina, en Rusia, y es muy, muy hermoso el concepto de cómo ayudar a que una sociedad sane, no como un mero artilugio político, sino como precisamente cómo se puede lograr la armonía, la colectividad, la ayuda mutua. Esos procesos son riquísimos. Todo eso vamos a trabajar en un concepto novedoso, porque vamos a pretender hacer una gran carpa en la misma playa y ahí realizar todos estos eventos, además de eventos deportivos. En fin, vamos a hacer un gran evento para todo el sector social. Va a estar invitado, y eso va a ser en el mes de mayo, mi estimado Daniel. En el mes de mayo, sí. Con el mayor deseo de que el año pasado tuvimos un gran número de visitantes también del mismo gobierno. Es la primera vez que yo creo que se ve un gran contingente, tanto de las dependencias de gobierno como de los mismos legisladores. Y aquí en particular quiero agradecer tu gran apoyo para el buen desarrollo de todo este sector. Quiero insistir que tú has sido un gran promotor del sector cooperativo a nivel nacional, y no quiero desconocer pues también el apoyo que has dado a las cooperativas de ahorro y préstamo en su lucha, y particularmente en lo de Alcona, a través de esta incidencia que tuviste con el presidente de la República. Muy agradecido, Daniel. No, siempre atento, Rafael, porque para mí refrendar a las empresas mexicanas, al tercer sector de la economía social, ¿qué significa justicia para los pueblos? Significa dignidad para los productores, significa un proceso de resocialización del conocimiento, porque la educación es uno de los pilares del cooperativismo, porque significa el trabajo por las comunidades, sobre todo con los jóvenes. Ustedes han dado la oportunidad de que futbolistas de la región, que además ha sido muy golpeada por el crimen organizado, formen parte también pues de entrenamientos formativos, y que tengan expectativas de ser grandes futbolistas en vez de ser terribles delincuentes, de que incluso tengan una funeraria, de que si alguien quedó con alguna deuda pendiente dentro de la cooperativa, queda finiquitada al momento de su muerte, no se le transfiere a los familiares, de que ahí todas son personas y no números de cuenta, de que la atención, porque aquí nos han preguntado que si cualquier persona puede ahorrar, ¿no? Nos pregunta Aida Lezama si cualquier persona puede ahorrar en la Caja Popular. ¿Qué dices, Rafa? Sí, efectivamente, no hay limitante. Aquí precisamente se hizo para juntar los dineros de las bases sociales, sobre todo. Vuelvo a reiterarte, aquí se unieron los campesinos, los obreros, el ama de casa, que fundamentalmente es la persona, la mujer en particular, era la persona que estaba más alejada y excluida del sistema de inclusión financiera. Pues ella forma parte, siendo el 60% de las membresías en nuestras organizaciones. Así que evidentemente aquí no hay limitante, el empleado también, evidentemente incluso extranjeros. Nada más el extranjero no puede tener acceso a los puestos de dirección, pero también está la apertura para los compañeros que sean de otros países, siempre y cuando no acceden pues a los puestos de dirección. Oye, me preguntan, Rafa, que desde el Estado de México, ¿cómo pueden ahorrar con ustedes? Miren, evidentemente con la ley como está ahorita, evidentemente solamente se puede ahorrar donde se tiene presencia la cooperativa con sus sucursales. Sin embargo, si se acercan a Alcona, en Alcona somos en este momento 52 cooperativas que están en 18 estados de la República. Podríamos compartirles alguna de las cooperativas más cercanas a su lugar, y si le va bien, pues puede ingresar a una de nuestras organizaciones hermanas precisamente en ese estado. Pero sí se tiene que buscar el arraigo, y esa es parte de nuestra propuesta. Nosotros solamente desarrollamos desde lo local, y ese es el compromiso, que los dineros se queden
donde se captan. De acuerdo. Y está bien. Digo, lo importante es de que hay muchas cooperativas a través de la Alianza Cooperativista Nacional. En tu página web aparecen las diferentes, supongo, cajas populares en el país, Rafa. Sí, y podemos incluso, si se pueden comunicar a nuestras oficinas, en la página aparece ahí el teléfono de nuestras oficinas de Alcona en la Ciudad de México, ahí podemos compartirles con la compañera Marisol Adaya, podemos compartirles la organización que más les favorezca, ¿no? Por la cercanía, por todos los beneficios. Y sabemos, querido Rafa, pues que también hay una lucha muy consistente de tu parte y de muchos cooperativistas que te apoyan para que se logre pues esclarecer en primera instancia cuáles han sido las anomalías que han deformado a la justicia en la pretensión de socavar al proyecto cooperativista nacional. Te escuchamos con gran atención, querido Rafa. Tu audio, Rafa, tu audio, por favor. Yo quisiera ir cerrando. Antes que nada, agradecer también por esta oportunidad y ser muy optimista de que lo que está aconteciendo en el mundo, sobre todo yo reiteraba después de la pandemia, pues ha reivindicado los conceptos que una economía solidaria y de ayuda mutua pregona, y que vemos precisamente como una verdadera, yo no diría alternativa, sino realmente un concepto novedoso, como bien tú lo señalas, una nueva vida, y que las condiciones que hoy se están viviendo en el mundo, donde un individuo, como bien lo decía Ronald, tiene la ocurrencia de que hoy dice, esto es mío, y la mayoría de la gente se lo mantiene, no se lo respeta. Pues esto es en alusión precisamente a la parte primitiva que dio origen al capitalismo, que fue otra cosa más que decir, alguien se adjudicó la propiedad de algo y todos se lo creyeron. Bueno, pues hoy en día estamos viviendo precisamente eso, y un momento donde la riqueza, basta ver los indicadores precisamente de opulencia que hay en el mundo, y prácticamente donde el 1%, ¿verdad?, de la humanidad, pues tiene concentrada más del 50% de la riqueza global. Cuando vemos que hoy en día hay una deuda global que es imposible de pagar, donde vemos que hay países que precisamente provocaron esta deuda a través de una emisión sin respaldo de su moneda, y que hoy por hoy lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque no dejan de hacerlo, pues es una inflación compartida. ¿Y qué decir de este proteccionismo que se está viviendo a nivel mundial, donde pues está socavando esos conceptos que decían de libre mercado? En una ocasión yo decía que el tema del Tratado de Libre Comercio es una gran mentira, porque el libre mercado se podrá entender en algún momento cuando también implique el libre tránsito de personas. Mientras que eso no suceda, pues simplemente será aprovechamiento de ventajas comparativas que se tengan en uno u otro país, incluyendo la mano de obra, y que por ende el tema de este proteccionismo a ultranza que hoy se está generando, sobre todo por esta potencia como es los Estados Unidos, donde lo que está declarando es que ahora quiere que todo mundo le compre, ¿verdad? Él quiere venderle a todo mundo, pero no quiere comprarle prácticamente ya a nadie. Entonces habla de que se viene una etapa de proteccionismo, y eso abre pues las puertas, las alternativas a que volteemos los ojos, a que nuestra economía se puede ver fortalecida a través de un mercado interno fuerte, donde se puedan restablecer las cadenas de valor, donde impere un mercado desde lo local,
donde se pueda trabajar por un comercio justo, responsable y solidario, y que a través de esto podamos hacer esa sanación social que tanto comenta la compañera Ángela Fontes. Yo creo que son parte de estas oportunidades que se nos han brindado históricas, aparte de esa apertura de un gobierno que tiene en el radar el tema y que basta con que ponga a los elementos prudentes o con conocimientos de estos sectores y que amplíe precisamente la convocatoria de más agentes del sector social para que se sumen a enriquecer toda esta propuesta. Yo creo que esa es una posibilidad que hoy tenemos latente. Yo espero que podamos concretar este ambiente propicio para que se desarrolle el sector social y que con ello, insisto, a través desde lo local, podamos darle una nueva visión a la economía de nuestro país. Para mí, mi expectativa es que el sector social, con las propuestas del gobierno, podamos sumar a una incidencia en el PIB realmente importante y ser un verdadero contrapeso para el sector privado. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por compartir esta mesa con Ronald y con Gumersindo, precisamente, que pues amigo de tantas luchas también. Reconocer que nosotros como Alcona, para quienes a veces no han dimensionado la importancia, Alcona fue un producto precisamente de Pascual, que ellos apoyaron el inicio de Alcona hace 26 años precisamente, y que ellos fueron nuestros maestros, cómo no recordar a Abad, a Alejandro, que fueron nuestros maestros, en lo particular también para mí, para el tema de aquella incipiente organización que salía a la calle para defenderse ante un marco jurídico inapropiado y un tratamiento muy, muy virulento de una Secretaría de Hacienda, de una PGR que tomaba a nuestros dirigentes y obviamente los amenazaba con la cárcel. Agradecido, Daniel. Un gustazo. Los agradecidos somos nosotros. Definitivamente hemos aprendido muchísimo. Sabemos que las personas pueden formar cooperativas, que se pueden involucrar con cooperativas activas, que pueden formar, como sucedió durante la Revolución Industrial, cooperativas para adquirir bienes, para adquirir productos de consumo básico, para ir al mercado de forma asociativa, para producir en todos los sectores industriales, en el sector agrícola, que también hacer cooperativismo es multiplicar el conocimiento y la fraternidad y el apoyo.